La Guerra Fría, una época marcada por mucha violencia y sobre todo una época llena de paranoia, conspiraciones, corrupción y sobre todo miedo. Es durante esta época el auge y surgimiento de muchas de las armas más famosas del siglo XX y que marcaron un antes y un después en la historia de cada conflicto, desde el M16 estadounidense hasta el AK-47 soviético. Es aquí donde empezamos a hablar de la historia de estos artefactos de guerra y la historia detrás de cada uno. Pero sobre todos, existe uno que muchos consideran es el rifle más icónico de la Guerra Fría, a la par de los ya mencionados. Y ese es el legendario FN FAL, el brazo derecho del mundo libre. Muchos quizá ya lo conozcan, otros tal vez les suene, y otros quizá no sabrán, pero no se preocupen, que aquí está vuestro armero de confianza quien les va a hablar sobre cómo este fusil ganó su apodo y su historia a lo largo de este periodo. Así que bienvenidos soldados, aquí Ghost reportándose para un nuevo video en este nuevo canal. Hoy hablaremos del fusil de combate FN FAL, pero antes de eso, les invito a que se suscriban a este canal y apoyen este video con vuestros poderosos likes. Y activar la campana de notificaciones para que papi YouTube les avise de los próximos videos que vendrán próximamente. Así que sin más nada que agregar, empecemos ya de una vez. El origen del FAL empieza ni más recién acabada la Segunda Guerra Mundial, por allá entre 1946 y 1948, por parte de Dieudonné Save, su creador y diseñador, y el mismo que también trabajó de la mano de FN Herstal para la creación y mejoramiento de otras armas famosas, como el fusil FN-49, el padre indirecto del FN FAL y la pistola Browning HP, además de muchas otras variantes y otras armas que no mencionaremos aquí, y cuyo opus magnum, sin duda alguna, fue el FN FAL, pero cuya iteración final no fue presentada de manera formal hasta 1953, y de ahí fue adoptada de forma masiva, principalmente por gran parte de los países miembros de la OTAN. Y digo casi todos porque hubo por ahí un rarito que dentro de ese combo prefirió hacer la de Shakira, es decir, cambiar un Rolex por un Casio, y sí, ese rarito fue Estados Unidos, pero ya vamos a llegar a ese punto. Pero antes de llegar a este éxito, hubo ciertas fases que el diseñador tuvo que enfrentar para llegar al FAL que todos conocemos. Si bien el diseño de esta arma estaba claro desde el día 1, el dilema fue la munición que este fierro iba a emplear, diseñado en su primera iteración, conocida como FN Universal Carbine, o sea, carabina universal. Iba a utilizar el cartucho 7.92 x 33 mm Kurz, el mismo cartucho utilizado por la Stangewehr 44, o como diría el tío Sierra, la Strungwerwerwer 44, principalmente por motivos económicos y obvios, pues al final de la Segunda Guerra Mundial se capturó mucha de esta munición y en abundancia, por lo que era lógico utilizar esta munición que tenían ya a la mano y sobre todo resultaba económico. Lo que significa que en un principio el FAL no iba a ser un fusil de combate sino un fusil de asalto, pues el 7.92 x 33 es un cartucho intermedio. Y para que más o menos me entiendan, un cartucho intermedio es aquel superior a una munición de subfusil o pistola, pero inferior a una munición de rifle de francotirador o de tirador designado, como lo serían el 5.56, el 5.45 y el 7.39. Sin embargo, aquí entra un protagonista inesperado en esta historia, y esos serían los ingleses, quienes quisieron meter su mano apestosa, instando a FN Herstal para que, si esta nueva arma iba a ser adoptada por todos los países aliados de forma general, pues el plan de la OTAN era estandarizar su armamento con fines logísticos para que todos usaran un armamento en común, y en el caso de ellos tendrían que hacerlo bajo ciertos términos, por no decir sus términos, como el cambiar el diseño tradicional por un diseño bullpup, es decir, que el cargador vaya detrás del gatillo disparador, y que el mismo debería utilizar munición 280 British, o sea, 7.43 mm británico, porque cabe mencionar que cada país en su época tuvo su propio cartucho, y de hecho podría decirse que sí le salió bien la jugada, en parte,
porque si bien sí se diseñó un subfusil con dicha configuración y dicho cartucho, ya su producción pasó por parte de los propios ingleses, pues al final FN decidió volver a lo que ya estaba haciendo y tirar para adelante, pero tampoco desecharon la idea de utilizar munición británica, pues llegaron a crear un prototipo que utilizase esta munición, denominado FN Automatic Carbine o carabina automática. Ya entrados los años 50, FN ya tenía lo que sería el diseño previo al que todos conocemos, pero a su vez los ingleses presentaron la iteración que le habían pedido en un primer lugar, el fusil de combate Bullpup EM2. Viendo las cosas así, esto terminó siendo una competencia indirecta por ver cuál sería el arma estándar que todos los países de la OTAN adaptarían. Pero, como siempre no podría faltar el metiche de turno, o sea, Estados Unidos, quienes también le quisieron entrar al mame en buscar un fusil estándar, presentando ellos mismos el denominado T-25. Los propios gringos sugirieron que FN rediseñase su fusil para disparar el cartucho prototipo estadounidense, el 30 Light Rifle o 30 LR, por lo que FN decidió apostar por los Estados Unidos. Y en el 51 incluso firmaron un acuerdo que permitía a los yanquis fabricar el FAL sin pagar regalías, dado que los ingleses parecían estar favorecidos más por su prototipo que ellos mismos hicieron. Esta decisión resultó ser acertada cuando el ejército británico decidió adoptar el EM2, siendo adoptado de forma bastante breve en ese mismo año de 1951 para reemplazar a su fusil estándar, el Lee Enfield, el cual no desapareció del todo ya que pasó a cumplir un rol secundario como fusil de francotirador. Pero durante esta época, la decisión de que usara el cartucho 30 LR fue posteriormente revocada tras la derrota del Partido Laborista en las elecciones generales del 51 y el regreso de Winston Churchill como el primer ministro de Inglaterra. El motivo de esto es que se cree que hubo una especie de acuerdo quid pro quo entre Churchill y el presidente estadounidense Harry Truman, por el cual el Reino Unido aceptaría ellos el cartucho LR, en lugar de su propio cartucho, como el cartucho estándar de la OTAN, a cambio de que Estados Unidos aceptara el FN FAL como su fusil estándar reemplazando al M1 Garand. Pero bueno, al final de todo este quilombo, por ponerse de acuerdo, terminó con la creación del cartucho 7.62 milímetros de la OTAN, el 7.62 por 51, que nada tiene que ver con los cartuchos 7.62 de los soviéticos, que son más de uno por cierto. No obstante, Estados Unidos insistió en continuar con las pruebas de sus propios fusiles. Ahora con los ingleses fuera del show, ahora a FN le tocaba competir con los gringos, quienes presentaban anteriormente el mencionado T-25, rediseñado ahora como T-47 y una variante del M1 Garand, el T-44, donde al final este fue el que ganó, convirtiéndose en el que hoy conocemos como el M14. Sin embargo, la mayoría de los otros países de la OTAN estaban evaluando y seleccionando el FAL. Es decir, si bien la victoria fue para los gringos y el T-44, el diseño de FN habría terminado gustando más, siendo al final en 1953 adoptado como el rifle estándar de la OTAN. ¡Ja! ¿Cómo te quedó el ojo, tío Sam? Pa' tu casa. Lo irónico de todo este asunto es que si bien Estados Unidos fueron quienes se metieron a la competencia e insistieron a FN a usar su propio cartucho, lo cierto es que más adelante ellos mismos trataron de adoptar el FAL, pero parece que le tuvieron miedo al éxito y se quedaron con el M14. Pero eso ya es historia para otro video. Y tanto mame y mame y mame y mame para nada para que al final terminaran cambiando el M14 por el M16. O sea, sí, ¿quién rayos entiende a estos gringos? Pero ahora volviendo al FAL, el mismo fue presentado primero, compuesto de una culata rígida de madera en las variantes más antiguas y de polímero en las iteraciones posteriores, una agarradera para transportarla y que se podía hacer a un lado, una mira de hierro tipo rampa y en algunos modelos específicos venían con un bípode integrado, y ganándose así el tan emblemático y legendario eslogan de "el brazo derecho del mundo libre", principalmente porque casi todos los países que lo adoptaron forman parte de la OTAN y sobre todo países de derecha en contra del comunismo. Es decir, vendría a ser el arma que utilizarían los buenos,
Y si bien el FAL nunca fue creado para competir contra el Kalashnikov de los soviéticos, podría decirse que sí fue su competencia indirecta, pues al final el FAL era un arma insignia de los países libres, mientras que los AK eran el arma insignia de los países comunistas, es decir, el arma que utilizarían los malos. Aunque, abriendo paréntesis, cabe decir que hubieron países libres que utilizaron armas derivadas del AK y hubieron, si bien no países, grupos guerrilleros, rebeldes, paramilitares o de terror que utilizaron el FAL para hacer el mal. Siendo un ejemplo de estos, el grupo marxista Sendero Luminoso en Perú y el ejército revolucionario de Fidel Castro en Cuba, antes de que eventualmente adoptaran los Kalashnikov de los soviéticos, luego de alzarse en el poder. Y también cabe mencionar que además de Estados Unidos, Francia también fue otro rarito que nunca llegó a adoptar el FAL, pero en el caso de ellos fue más por indecisión que por negligencia, pero bueno, eso ya es historia para otro video. Las características principales del FAL son que se trata de un fusil de combate desarrollado por la manufactura FN Herstal. Sus siglas FN obviamente provienen de dicha manufactura, mientras que FAL es el acrónimo en francés de Fusil Automatique Léger, ¡ulala señor francés!, o sea, fusil automático ligero. También otros datos más técnicos sobre esta arma. Sabemos que se trata de un rifle de combate o de batalla en calibre 7.62 por 51 milímetros OTAN. Su longitud total es de al menos 1 metro de largo, pero esto puede variar según la versión, con una longitud de cañón de 533 milímetros. También en su versión estándar, con un peso total de 4.3 a 5 kilogramos también dependiendo del modelo, y que funciona mediante un sistema de disparo semiautomático y automático, es decir, es un arma de fuego selectivo, con una cadencia de entre 650 y 700 disparos por minuto, siendo mayormente con cargadores de 20 cartuchos, aunque en algunos pueden utilizar cargadores de 30 y con un alcance efectivo de 500 a 600 metros. Y también cabe mencionar que está hecho de acero y madera, pero también de polímeros y metales sintéticos. El FN FAL, como cualquier fusil automático o semiautomático, funciona también mediante un cerrojo rotativo, pero principalmente mediante un pistón de gas de carrera corta, el cual funciona empujando los gases generados al detonar la pólvora dentro del casquillo, y este los empuja a una distancia menor, de ahí su nombre. Este movimiento empuja una pieza llamada varilla de empuje, que a su vez vuelve el cerrojo hacia atrás y el pistón vuelve a su posición original sin seguir en contacto con el cerrojo, lo que en resumidas cuentas, y para los que no entendieron, significa menor masa en movimiento de salida del proyectil, lo que resulta en un retroceso menor y en una mejor precisión, lo cual es una ventaja enorme tomando en cuenta que este fusil dispara un proyectil potente, el 7.62 por 51 utilizado mayormente en ametralladoras ligeras y por otros fusiles de combate anteriores como el SBT-40 soviético o el ya mencionado FN-49. Otra ventaja que tiene el FAL en dicho mecanismo es que es un sistema más limpio, el cual deja menos residuos dentro del receptor y un menor calentamiento interno. También su regulador de gas fue clave para su funcionamiento en climas extremos como el desierto, la selva y el frío, y el mismo era ajustable de forma que si bien uno pudiera liberar los gases completamente fuera del cañón, o bien no terminar de liberarlos, lo que genera una fuerza de salida mucho mayor, que no tan lejos de ser una desventaja, esto estaba hecho adrede, para que así pudiera ser usado para disparar granadas de fusil, las cuales se enroscan alrededor de la salida del cañón y son disparadas mediante un proyectil especial. Y no solamente el FAL, sino muchos fusiles del siglo XX estaban diseñados para cumplir este propósito. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que si bien este mecanismo funciona de maravilla, el prime de esta arma es utilizarlo en modo semiautomático, porque si hablamos de utilizarlo en automático, la historia es otra.
pues por el mismo mecanismo del pistón de carrera corta, su efectividad radica en que los gases son liberados tanto por la parte de arriba del arma como por el cañón. Esto hablando de utilizarlo en modo semiautomático, pero al disparar el FAL en modo automático, debido a la fuerte ráfaga de disparos, los gases no terminan de salir correctamente del arma, lo que provoca que la presión se pierda ligeramente y genere así un mayor retroceso. Misma razón por la cual muchas variantes del FAL adoptadas en diferentes países fueran hechas únicamente bajo el modo semiautomático, y en caso de utilizarse en fuego automático, lo más recomendable sería utilizarlo en ráfagas muy cortas para mitigar así el retroceso lo más que se pueda, y por lo mismo también muchas variantes poseen un bípode integrado para usarse en función de ametralladora ligera. Antes de continuar con este apartado, cabe mencionar de que no voy a mencionar todas las variantes del FAL, porque no va a faltar el chistosito sabelotodo en los comentarios diciendo te faltó mencionar el FAL británico y esta otra variante y esta otra. Porque para quien no lo sepa, el FAL tiene chingos de variantes, fuera de las ya hechas por FN Gerstal, por lo que para efectos prácticos de este video, solo mencionaré precisamente las variantes que convergieron del FAL original. Pero sí voy a hablar de todas las variantes del FAL, y cuando me refiero a todas, es todas, en el siguiente video que verán en este canal, así que estén atentos. Y ya que van a estar atentos a este canal, aprovecho de recordarles que si les gusta este contenido, no olviden dejar vuestro poderoso like, o si no Makarov vendrá a secuestrarlos. Bueno, sigamos. Primero tenemos la variante original del FAL, que fue adoptado de forma masiva en Europa y demás países a partir de 1953, la cual está bajo la designación de FAL 50.00. Este mismo diseño original fue fabricado bajo licencia en Brasil por la compañía Imbel y bajo la designación militar Imbel LAR, y en Argentina bajo la designación FALM 5, es decir, fusil automático liviano modelo 5, y que hasta el día de hoy el FAL sigue siendo el rifle estándar del ejército argentino, cumpliendo ya casi 70 años en servicio. De ahí le sigue su siguiente variante, el FAL 50.61, cuyo principal cambio fue que la culata ya no era rígida, sino plegable, y era empleado por los paracaidistas reduciendo su peso, no demasiado, pero conservando todas sus virtudes. De esta variante 50.61 también saldría la variante 50.62. que conservaba la misma culata plegable, pero el cañón fue recortado de 21 pulgadas del modelo original a 18 pulgadas. Y de esta misma surgiría la variante FAL 50.63, la cual es prácticamente la misma, solo que el cañón se recortó solo un piquín más, a 17 pulgadas, haciéndola la versión más corta y compacta de esta arma, llegando a ser llamada también FAL Paratrooper o FAL de paracaidistas. Luego de esta también saldría la versión FAL 50.64, nuevamente empleada por paracaidistas, misma culata plegable, pero el cañón volvía al tamaño original estándar de 21 pulgadas, y tendría como cambio principal que la caja de mecanismos inferior pasaría de ser de acero a aluminio, y que también implementaría un asa de carga plegable parecida a la del FAL británico L1A1. Y por último, al menos de las variantes originales, o sea que convergieron del FAL original, está el denominado FALO o FAL H-Bar, es decir, Heavy Barrel, o también conocido como Fusil Automatique Lourde en francés, pues este modelo venía de base con un bípode, un asa de carga y sobre todo un cañón más largo y pesado, como te gusta, precisamente para resistir más tiempo el fuego sostenido, pues esta variante fue concebida para ser utilizada como ametralladora ligera, y la misma se subdivide en dos variantes más, el FAL H-Bar 50.41 de culata sintética y el FAL H-Bar 50.42 de culata y guardamanos de madera. Y también cabría mencionar otras variantes que también fueron hechas por FN Gerstal, como sería el FAL Series G, el Stangeva 58, el FAL G1, pero estos fueron designados bajo propósitos específicos y para ciertos países, y de las cuales prefiero reservarme a hablar, ya que prefiero hablar de ellos en el video que haré de las variantes del FAL que verán próximamente.
Como ya dije en su historia, el FAL es conocido como el brazo derecho del mundo libre por haber sido utilizado por países aliados de la OTAN y países en contra del creciente comunismo de la Guerra Fría, mayormente países del oeste de Europa, países africanos que fueron colonias de países europeos y algunos países asiáticos y de Medio Oriente, pero principalmente gran parte de países de Latinoamérica, exceptuando a México, quienes optaron en su lugar por el fusil HKG-3 de los alemanes, aunque cabe mencionar que el FAL también figura dentro de su armamento principal, pero probablemente en menor medida a comparación del G3. Y sí, también hablaremos del G3 próximamente. Entre los países europeos que adoptaron el FAL fueron obviamente Bélgica, pero también Irlanda, Austria, Croacia, Reino Unido, Yugoslavia en cantidades desconocidas durante su tiempo de vida, Portugal, Chipre, Malta, Luxemburgo, Turquía en su parte europea, Alemania Oeste, porque recuerden que la este era comunista, etc. Entre los países africanos está una gran parte de casi todos los del continente, teniendo por ejemplo Angola, Botsuana, Camerún, República Centroafricana, Chad, Gambia, Ghana, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Mozambique, Marruecos, Nigeria, Uganda, Yemen y por supuesto Sudáfrica y Rodesia durante la Guerra de los Arbustos, mientras que en Asia y Medio Oriente ha sido utilizado por países como Israel, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Tailandia, Emiratos Árabes, Pakistán, Nepal, Myanmar, Malasia, Indonesia, Bangladesh, India, etc. Y obviamente en países latinoamericanos fue por muchos años el rifle estándar de infantería de la gran mayoría, como lo son y fueron Perú, Uruguay, Brasil, Venezuela, Panamá, antes de que se aboliera su ejército, México, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Belice, Guyana, Chile y por supuesto Argentina. Y en el caso de estos últimos, si hay algún militar argentino, policía o exmilitar que haya sido un usuario del FAL, por favor comente su experiencia aquí en los comentarios. Y también cabe mencionar que, como dije al inicio, si bien el FAL fue concebido como el arma insignia del mundo libre, lamentablemente, este también fue empleado también por aquellos grupos guerrilleros, paramilitares, radicales y de terror para hacer el mal, como el ya mencionado Sendero Luminoso en Perú, pero también por el MRTA, principalmente robados de armerías o en contrabando. En Cuba, el exdictador Fulgencio Bautista hizo un pedido de fusiles FAL y AR-10 estadounidenses para armar a su ejército antes de que Castro y sus comunistas tomaran el poder. También fue utilizado por el Ejército de Liberación de Quebec, quienes utilizaron FALs robados de armerías canadienses. El Ejército Republicano Provisional de Irlanda, también conocido como el IRA, utilizó varios FALs originales y L-1A1 británicos robados del ejército formal, también utilizado por el Estado Islámico, la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, entre otros grupos radicales. Muchos de los conflictos en los que el FAL ha estado involucrado, como buen veterano de la Guerra Fría, son algunos de los grandes conflictos llevados en Latinoamérica y en África, tales como la Revolución Cubana, la Primera Guerra Civil Sudanesa, la lucha contra el terror en País Vasco, la crisis del Congo, la invasión a Bahía de Cochinos, la Guerra Civil de Guatemala, la Guerra Civil de Rodesia, también conocida como la Guerra de los Arbustos, el conflicto indo-pakistaní en 1971, la Guerra del Yom Kippur, la Guerra de los 6 días, la Guerra Civil de Ruanda, la Guerra del Golfo, la Guerra de las Malvinas, y actualmente el FAL se ha visto también combatiendo con los aliados en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. En la cultura popular, el FAL ha sido protagónico en algunas cuantas películas, si bien no tantas como se esperase, sí en algunas mayormente representando conflictos históricos, como por ejemplo Siege of Jadotville, donde vemos la compañía de los pacificadores irlandeses resistiendo el asedio de los rebeldes empleando precisamente fusiles FAL originales. Cabe mencionar que en la vida real, en dicho conflicto, tanto los irlandeses como los rebeldes ambos utilizaban el FAL, y los irlandeses utilizaban el FAL original, porque recuerden que el L-1A1 es de fabricación británica.
También ha sido visto en la película Red Dawn en manos de soldados cubanos y nicaragüenses durante la invasión. En Tropa de Élite se ve en manos de varios de los miembros del BOPE, en Hotel Ruanda en manos de varios de los paracaidistas belgas y miembros de la ONU, y tras las líneas enemigas Colombia, donde el personaje de Álvaro Cardona porta la carabina DSA-58 OSW, la cual es una variante del FAL hecha en Estados Unidos, como el arma principal de este personaje. Pero cabe mencionar que dicha arma no figura en el arsenal del ejército colombiano, incluso para la época, y más correctamente debería ser un Galil. Y también de manera curiosa, en la película Red Scorpion protagonizada por Iván Drago, o sea Dolph Lundgren, se ve que el personaje porta una especie de prototipo de arma soviética, la cual es prácticamente un FAL con 2 cañones, la cual probablemente está basada en un arma real, pero de la cual hablaremos nuevamente, y ya lo he repetido hasta el hartazgo en el video que haremos sobre las variantes del FAL. Lo que hace especial al FN FAL es el hecho de ser un arma emblemática y una de las más míticas del siglo XX, siendo un símbolo de resistencia, libertad y fuerza contra la opresión y en contra del creciente comunismo de la época, y que incluso hoy sigue dando batalla en algunos conflictos modernos, como en Ucrania, lo que demuestra que a pesar de sus años, el FAL siempre será estimado y tomado en cuenta como el mejor fusil de combate de la historia. Y bien, eso sería todo por hoy. Así que cuéntame, ¿ya conocías esta arma? ¿Llegaste a utilizarla alguna vez? Déjame saber tus opiniones aquí abajo en los comentarios con el debido respeto. Y si les ha gustado este video, no olviden dejar su like y suscribirse y activar la campanita, o si no, Raúl Menéndez vendrá a verlos esta noche. Y también esperen estar atentos de los próximos videos que subiremos a este canal, nuevamente dedicado a la historia de armas en específico, y también sobre historia bélica y de vez en cuando de algún videojuego bélico por ahí. Obviamente del Call of Duty, papá, porque sí, no por algo yo soy la cara de este canal. Pero bueno, eso sería todo. Les ha hablado Ghost y nos vemos en la próxima.